Perfecto, vamos con el sensor de temperatura del refrigerante del motor, conocido también como ST en abreviatura en términos en el idioma inglés. Entonces, un motor de combustión interna, lógicamente cuando está apagado pues está frío, ¿no? En el momento que arrancamos el motor, este empieza a calentarse. Entonces, si la temperatura del motor cambia, también lo hace la cantidad de combustible necesario para obtener la relación de la mezcla correcta, ¿sí? Que ingresa a la cámara de combustión. Este sensor de temperatura mide la temperatura del refrigerante, de modo que la gestión del motor puede ajustar la mezcla en consecuencia de ello. Entonces, el sensor de temperatura está aquí ubicado en el cabezote, en contacto con el líquido refrigerante. Para que la gestión del motor, ¿por qué quiere saber la temperatura? Lógicamente es para determinar la cantidad de combustible necesaria que cambia a medida que cambia la temperatura del motor. Es decir, si el motor está frío, el combustible se deposita y la mezcla se vuelve más pobre de lo deseado. Su construcción. El sensor de temperatura de refrigerante suele ser de metal y plástico. La conexión del conector acá, como observamos, es de plástico, mientras que la pieza de medición suele ser de latón. Entonces, internamente hay una resistencia con coeficiente de temperatura negativo que se lo coloca en la sección de la medición, es decir, donde está, en la parte donde está en contacto con el líquido refrigerante. Este tipo de resistencia se denomina termistor NTC, ¿sí? Entonces, acá vemos, bueno, en la pieza en conjunto de este sensor, y tenemos las dos partes, la parte metálica y la parte plástica. Aquí obviamente hay un horrincito, una junta tórica, es con el objetivo de evitar que salga el refrigerante y esto quede sellado o quede herméticamente en este caso, ¿sí? Perfecto, aquí tenemos dos pines del conector que van directamente al termistor y esta resistencia dependiente de la temperatura está fundida aquí en este plástico, acá, ¿sí? Va a depender de esto. Y acá tenemos una forma de una curva característica de cómo trabaja este sensor. Si nosotros pues podemos hacer una comparación de la resistencia en función de la temperatura. En esta tablita, en este plano cartesiano, tenemos aquí el eje de las X que corresponde a la magnitud de la temperatura, y en el plano de las Y tenemos la resistencia. Entonces, a medida que la temperatura pues va aumentando, la resistencia va disminuyendo. Por eso se le conoce como un coeficiente de resistencia negativo, ¿sí? Es inversamente proporcional a las dos magnitudes. Entonces podríamos también hacer esta comparación si quisiéramos hacer una tabulación de valores y comparar con las especificaciones del fabricante. Acá en la unidad de control tenemos un pinout. Para el caso de esta computadora tenemos que del pin 36 está alimentándose, ¿sí?, hacia el sensor de temperatura, ¿sí? Entonces normalmente este voltaje pues es un voltaje de referencia de 5 voltios con la ficha desconectada, y cuando conectamos la ficha lógicamente va a haber una caída de voltaje, eso es normal, y ese voltaje irá descendiendo conforme también aumenta la temperatura del motor. Perfecto.